9 de la mañana con 41 minutos, estamos en el Café de la Mañana. Hace algunos meses, varios, Impuestos Internos le inició un juicio a la familia de Samuel Doria Medina en el caso Acapana, por evasión tributaria o alguna cosa así. En pleno juicio, en la circunstancia, una jueza, la señora Melina Lima, la doctora Melina Lima, extinguió el proceso. Extinguió porque no se siguió, etcétera, etcétera, etcétera. Pero inmediatamente, luego de ver qué había pasado, y me imagino que por si que se trataba de Samuel Doria Medina, el Poder Ejecutivo dijo, no, aquí ahí anda, algo está mal, o si no está mal, pues hagan que se vea que está mal. Y entonces un fiscal ha pedido la detención de la señora Lima, de la doctora Lima, y entonces hay varias preguntas. Yo tengo algunas y sobre todo, ¿dónde está la independencia de poderes? Pero esa es una parte de las preguntas que iba a hacer. Y la otra tiene que ver cuál es el freno que tienen los jueces. ¿Qué tal si un juez falla cualquier cosa? ¿Estamos a disposición de los jueces? La palabra del juez es palabra sagrada. Entiendo que hay varias instancias en todo caso, pero mandar a la cárcel a una juez. La Asociación de Jueces y Fiscales, entiendo, se ha pronunciado sobre el particular y ha dicho esto no es independencia de poderes, es cualquier cosa. Bien, como tengo varias preguntas, lo hemos llamado al doctor Israel Quino, que conoce bastante el tema, y le vamos a preguntar estas cosas, pero antes lo vamos a saludar. Doctor Quino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, agradecido por la comunicación. Es siempre un honor compartir con usted este espacio del Café de la Mañana. Un cordial saludo a la audiencia de este evento del país. También agradecido porque nos brinda unos minutos de su tiempo. A ver, cuéntenos, ¿qué es desde el punto de vista filosófico la independencia de poderes y en este caso la independencia del Poder Judicial? Radica, don Mario, la independencia de poderes y en nuestro mandato constitucional el ejercicio funcional, ¿no?, en virtud a las atribuciones constitucionales que tenga cada órgano de poder y que ningún otro puede interferir por sobre las decisiones del otro órgano de poder. El Ejecutivo tiene sus funciones de generar políticas públicas, administrar la gestión pública, ¿no?, que el judicial no tiene competencia al respecto, no podría observar alguna potestad, una facultad de alguna determinada política o plan que emane del gobierno nacional, o el ejecutivo esté también por encima del legislativo, o el legislativo le quiera ordenar al órgano electoral. Los 4 órganos de poder son independientes entre sí y no permiten una suerte de interrupción, una suerte de interferencia en el ejercicio de funciones constitucionales. Pero yo me preguntaba, cuando el Poder Ejecutivo, alguien hace mal dentro del Poder Ejecutivo, el presidente, por ejemplo, hay una instancia que lo puede juzgar en juicio de responsabilidades, es el Congreso. Cuando el Congreso hace alguna barbaridad, entiendo que puede ir a la Suprema. Cuando los miembros del Poder Judicial eventualmente puedan hacer una barbaridad, yo recuerdo, por ejemplo, que los juzgaron en el Congreso. Después son jueces que después les devolvieron con honores toda su investidura, etcétera. Un poco tarde ya habían muerto. Pero ¿quién juzga a los jueces? ¿O son, por así decirlo, impunes? Actualmente, don Mario, existe la ley de juicio de responsabilidades, la 044, que juzga a presidente, a vicepresidente, al fiscal general, a los consejeros de la magistratura, a los ministros del Tribunal Supremo de Justicia y a los magistrados del Tribunal Agroambiental. Solamente a la jerarquía del órgano judicial tienen un juicio de privilegio, un juicio de responsabilidades que se activa en el caso del judicial por el órgano legislativo. Ellos son los acusadores en razón del juzgamiento de miembros del órgano judicial. En el caso del Ejecutivo, presidente y vicepresidente, los juzga la máxima instancia del Poder Judicial, en este momento el Tribunal Supremo de Justicia, previa autorización del Congreso Nacional. Los demás jueces, don Mario, de jueces de primera instancia, de instrucción, jueces públicos, tribunales de sentencia, jueces técnicos, inclusive vocales, ¿no?, de las salas penales, civiles en todo el país,
les corresponde la justicia ordinaria, no tienen ningún tipo de fuero de privilegio. Bien, ahora lo tengo más claro, pero lo que tengo claro también es que debo ir a un pequeño corte, un minutito, y luego de los mensajes vamos a hablar directamente del tema que nos ocupa la jueza Lima. Luego los mensajes, por favor. Enseguida vuelve el Café de la Mañana. La Paz, ciudad del movimiento. Obras y encuentros del alcalde de La Paz, Iván Arias, por la niñez, la integración y la mejora de las calles. La canasta estudiantil ya es una realidad. Tras arribar a consensos, el alcalde Iván Arias promulgó la ley que beneficia a más de 137,000 estudiantes. La chola paseña deleita con sus mejores galas. La alcaldía de La Paz creará la Escuela Integral de la Mujer de Pollera. Asfaltado en la calle Callapa cierra importante circuito vial en Pampajasi. Una inversión de 190,000 bolivianos. La Paz, ciudad del movimiento. Gobierno Autónomo Municipal. En Farmacias Chávez le ponemos punto final a los catálogos de puntos. Creando Encash, el primer club de fidelización que te premia en efectivo, sin vales de consumo ni complicaciones. Dinero en cash, que cobras directamente en nuestras farmacias. Ya sabes, solo Chávez te premia en cash. Punto para Chávez. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Condominio El Edén, en las Lomas de Achumani. Departamentos financiados al 100%, sin cuota inicial o aporte propio. Desde un dormitorio a solo $29,000, 2 dormitorios $48,000 y 3 dormitorios al precio de $64,000. Cuenta con un hermoso clubhouse. Informes al celular 762-8088. Una obra de empresa constructora Cosío y Asociados. Condominio El Edén. Cuando las calabazas suenan y todo parece asustar, llega Dulce Trópico para disfrutar. Esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween. Esta noche de Halloween no pierdas la oportunidad de saborear nuestros deliciosos dulces Trópico en sus sabores: sangre frutilla, miedo limón, escalofriante piña y tenebrosa naranja. Y no te olvides coleccionar nuestros 6 tenebrosos stickers. Deliciosos dulces Trópico. Continúe en sintonía de El Café de la Mañana. El Café de la Mañana. Disfruta cualquier combinación. 2 opciones a solo 37 bolivianos. Aprovecha y pide un stick burger doble, una king de pollo con queso, una americana doble con queso o una brava deluxe doble con queso y come a tu manera. ¿Para qué elegir una cuando puedes elegir 2 a 37 bolivianos? Aprovecha y disfruta de tus 2 opciones favoritas. Promoción válida para restaurantes y Auto King. Come a tu manera. 9 de la mañana, 49 minutos, estamos con el abogado Israel Quino en este instante hablando del tema de la justicia. Primero en general, ahora vamos a ir a lo más particular. La doctora Lima ha emitido un fallo que ha extinguido el proceso en contra de los familiares de Samuel Doria Medina por un tema de evasión impositiva. Más allá, no creo que no se puede separar políticamente esto porque Samuel Doria Medina es Samuel Doria Medina, no hay forma de ignorarlo. Ahora bien, el tema es el siguiente: una vez que la jueza hace eso, ¿está bien que le inicien un proceso y la manden a la cárcel? No, Mario, 2 elementos, si me permite compartirlos en razón de esta situación que ha generado, por supuesto, coyuntura, y coincido con usted que desvincularlo del elemento político, por supuesto, va a ser también ser ajeno a una valoración objetiva al respecto. El primer elemento, respecto al origen de esta investigación, deviene de una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, justamente en virtud a ese equilibrio de poderes y separación que comentábamos al inicio, y dispone, ¿no?, en razón de una presunta evasión de impuestos de más de 260 millones de bolivianos por la compra de acciones, entiendo, de estas corporaciones empresariales Acapana y Soboce. Se apertura por esa presunción, ¿no?, de evasión de impuestos al Estado boliviano, y el legislativo como órgano político no puede investigar, a lo más puede conformar unas
unas investigaciones, ¿no? Una comisión de investigación y disponer a partir de allí una serie de indicios que generarían aparente responsabilidad y pide, ¿no?, al Ministerio Público, dentro de los márgenes de principios, por ejemplo, de presunción de inocencia, debido proceso y otras garantías jurisdiccionales que se tiene en nuestra Constitución, apertura una investigación. El año, si no estoy mal con la fecha, 2018 y 19, vino el tema del régimen de transición, viene el año 2020, ¿no? Inclusive habían plazos procesales en los cuales uno no podía cumplir en razón de las cuarentenas rígidas y otras serie de acciones. Y esto es lo particular del caso don Mario, que el fiscal que conoce en primera instancia extingue esta causa por prescripción en razón del tiempo, y no así, ¿no?, tal vez por duración máxima del proceso, lo que suele ocurrir cuando existen procesos muy largos. ¿Qué dice nuestra Constitución? Y ahí es la primera observación muy importante y transversal en razón de este caso, don Mario. Y yo me voy a permitir rápidamente leer el 112 de nuestra Constitución, que dice que los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. Entonces no se podía prescribir una causa en razón de lo que ha ocurrido en el caso de Acapana, desde la responsabilidad del Ministerio Público. El origen de este caso, don Mario, radica en el Ministerio Público y las inacciones investigativas en materia penal que no han realizado. A partir de allí, ¿qué le correspondía a la juez, no? Precautelar antes que el procedimiento penal la Constitución, ¿no? Y el 112, vinculado al 123 respecto a la imprescriptibilidad en delitos de corrupción, no podía por qué cerrarse en esa instancia cuando no se, aparentemente, habrían generado los actos investigativos debidos para demostrar, pues, en esa instancia preparatoria, don Mario, si existen los indicios suficientes y si existe o no existe responsabilidad al respecto. No estamos diciendo que exista una presunción de culpabilidad en razón del caso Acapana y Soboce, que por supuesto involucra a la familia del señor Doria Medina, pero en esa fase debió optimizarse, debieron generarse los recursos, las acciones investigativas penales del Ministerio Público y a partir de allí demostraron, ¿no?, si existía responsabilidad penal. Ahora, interactúa la juez, define extinguir la causa que está fuera de todo margen constitucional y se le apertura un proceso penal y no de oficio, don Mario. En este caso, existen dos resoluciones de la jueza, ¿no?, que son, por supuesto, impugnadas ante instancia superior, que son los vocales de las salas penales. Y son los vocales de las salas penales que revocan esa resolución de la jueza, y una vez que se revoca la resolución de la jueza porque no estaba dentro del margen dispuesto en nuestra Constitución, la Fiscalía Departamental, y hay que ponderar la decisión del fiscal departamental William Alave para evitar cualquier susceptibilidad en delitos patrimoniales que afectan al Estado, que la Constitución impide prescribir, apertura una acción, le toman la declaración a la señora Lima y la aprenden y la llevan también ante un juez cautelar. Eso de pronto en el elemento estrictamente procesal, don Mario. Ajá. Pero tengo alguna duda, doctor Lima. Que prescriba una acción es lo mismo que un fallo. Es decir, ¿la jueza está fallando o únicamente está diciendo, no tengo más elementos, prescribió? Tengo ahí una duda. Obviamente, absolutamente, digamos, sin mayor base jurídica, la mía, simplemente me estoy preguntando como ciudadano, ¿un fallo es lo mismo que una prescripción o la prescripción es un fallo en sí mismo? Exactamente, la prescripción se la puede resolver y también se denomina un fallo a esa resolución de la juez o del juez que define prescribir una causa porque no tiene más elementos. Y usted allí sí tiene mucha razón, don Mario, y la duda, por supuesto, es completamente razonable, que el juez, al no tener mayores elementos, ¿no?, dice, pues prescribo porque no hay más elementos. Pero allí está, ¿no?, si usted quiere, el ficticio jurídico o la jugada jurídica. Si hubiera sido por una prescripción, por extinción máxima del proceso,
imaginemos que ha durado más de lo debido, vulnerando las normas del debido proceso, retardación de justicia, puede considerarse y valorarse una resolución objetiva. Pero si resuelve por prescripción del tiempo, ¿no? Que es totalmente diferente, en una resolución que es un fallo judicial, por supuesto, en primera instancia, entonces esta resolución tiene que acogerse también a parámetros que son jurídicos, que no solamente se establecen a partir del procedimiento penal, sino de la constitución política del Estado, don Mario, y por eso me daba el tiempo de leer el 112 y el 123 de la Constitución. Cualquier juez, así advierta la inacción del Ministerio Público, que no advierta actuados investigativos al respecto, no puede prescribir este tipo de delitos en razón a que la Constitución lo impide por ese argumento utilizado por la juez. Y aquí le comparto dos datos interesantes, don Mario, que seguramente van a ser importantes de debatirlos, y para quienes los interesados en las partes seguramente también lo valorarán. Ese fiscal que le hacía mención, don Mario, que no generó inacciones en materia investigativa, en este caso, ya ha sido destituido, ¿no?, del cargo. Y este expediente, curiosamente, se entrepapeló, se perdió, no se tenía conocimiento al respecto. Y una vez que se anotician, una vez que descubren, ¿no?, este hecho, ¿no?, apelan, y son los mismos jueces superiores, los vocales, ¿no?, que son los jueces de máxima instancia en materia, en este caso penal, por encima de los jueces cautelares, por encima de los jueces técnicos de tribunales, que revocan, ¿no?, que dicen que este fallo de la juez por prescripción no corresponde y está fuera de la Constitución, y no puede generarse esta resolución judicial por este caso en particular, independientemente si fue la familia del señor Doria Medina, la familia de otros afectados, ¿no? Independientemente de quién fuera, le dicen: señora juez, usted no puede fallar contra la Constitución, esto no puede prescribirse y no puede cerrarse el caso, por ponerlo así, en razón del argumento que utilizó. Entonces vuelve a primera instancia, se anoticia al Ministerio Público, ¿no?, conoce pues este expediente oculto, aparentemente oculto en la Fiscalía de La Paz, y el fiscal departamental ordena, ¿no?, por supuesto, en marco del procedimiento penal y la objetividad, que se continúen los actuados investigativos. Se generan los actuados investigativos, se le toma la declaración a la señora juez, y el fin de semana se dispone una audiencia cautelar luego de su aprehensión, que entiendo, don Mario, se le ha dispuesto inclusive no salidas laborales, ¿no? No se le dispone salidas laborales, tiene detención domiciliaria y una fianza, creo que de 30,000 bolivianos. Entonces, al respecto, que esta jueza ya tiene, entiendo yo, su tercer día de inasistencia, ¿no?, a partir de su aprehensión a su trabajo, ¿no? Entonces, como ya tiene detención domiciliaria, no va a poder asistir, no va a poder justificar la asistencia a sus funciones, y lo que le queda al Consejo de la Magistratura, desde la representación distrital del Consejo de la Magistratura aquí en La Paz, es por supuesto proceder a su desvinculación, a su destitución, porque ya va a faltar a sus funciones y pues ya no va a poder ejercer ya las labores jurisdiccionales. Entonces también se la va a destituir, independientemente en razón del debate político, que fueran familias de actores políticos, casos de presunta evasión de impuestos, que la Asamblea Legislativa interviene, que la Fiscalía dispone. Aquí hay algo importante: ninguna autoridad judicial, sean fiscales, jueces, vocales, pueden fallar por encima de la Constitución, independientemente de quiénes fueran. Yo coincido con usted, puede generarse una suerte de tal vez susceptibilidad por razón de un actor, por la familia de un actor político, pero no puede un juez, no puede un fiscal actuar por encima de la Constitución, don Mario. Solo les faltó a la jueza, bien, cárcel, destitución, etcétera, etcétera. Podían fusilarla nomás de una vez, yo no sé. Ahora, la última pregunta es puro onanismo, doctor, perdóneme. Nada tiene que ver con el fallo, tiene que ver con un asunto de la Constitución. Yo no voté por la Constitución, me pareció una tontería, la Constitución me parece una tontería, pero es la Constitución, la respeto. Espero que nadie me inicie un proceso por faltar el decoro a la Constitución y a los símbolos patrios. Pero esto de no prescribir me parece tan decimonónico. Condenas a alguien a
a las calendas griegas, es decir, ahí se acabó, no prescribe y si te vas por alguna circunstancia, ahí se acabó. ¿Cómo ve, doctor Quino, el asunto de la prescripción en la propia Constitución? ¿No va a contramano de todas las legislaturas actuales? Sí, existe en materia penal y laboral, don Mario, que es pertinente las posibilidades que la apertura de la Constitución que favorece al reo en materia penal. Por ejemplo, una nueva ley que disminuye una pena por un delito, no sé, de estafa, le va a favorecer la nueva ley porque la Constitución lo permite, ¿no? Le va a reducir los años a una persona que tenga 10 y sacan una ley que solamente es 5, le va a favorecer en materia penal y la norma se va a aplicar hacia atrás. En razón del trabajador, de igual modo, nuestra Constitución permite, ¿no?, que se pueda favorecer al trabajador con nuevas normas laborales y que se apliquen las normas retroactivamente. Y la excepción es criticable, es cuestionable, por supuesto se lo ha debatido, existe una sentencia constitucional también al respecto que regula, ¿no?, esta imprescriptibilidad de delitos contra el Estado en materia de corrupción. Es debatible, ¿no? Por supuesto lo ponen en una serie de circunstancias a cualquier ex servidor público en un estado probable de indefensión si es que se mal utiliza, si es que se manipula una suerte de investigación penal en materia de delitos de corrupción en razón de la imprescriptibilidad, ¿no? Es, por supuesto, aquí importante cuestionarlo, debatirlo. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado con una línea y tienen que ser los jueces, en el marco de esa independencia, ¿no?, siempre vincularse a los derechos humanos al momento de impartir justicia y no generar una suerte de afectación a los procesados, porque hasta que no sean sentenciados se presume siempre su inocencia y tienen, por supuesto, su derecho y garantía del debido proceso. Quiero compartir un dato final, don Mario, que seguramente también la comunidad periodística va a investigar. Existe en este momento, el pasado fin de semana, además de esa medida cautelar contra una jueza, también se ha dispuesto una medida de investigación contra un juez disciplinario, ¿no? Un juez disciplinario que aparentemente, don Mario, estaría siendo investigado por 2 casos en la Unidad de Investigaciones Financieras, en la UIF, un juez. Entonces, creo yo que están dando, y esto es una posición ya más personal, muestras de reforma y reestructuración en el órgano judicial a partir del Consejo de la Magistratura. Seguramente vamos a tener novedades, y esto es importante, ¿no? En un momento en que el sistema judicial es una crisis tan profunda, por lo menos está existiendo estos, ¿no?, esta suerte de casos que se están develando, porque quienes aparentemente eran intocables, ¿no?, algunos jueces, magistrados, fiscales, hoy están respondiendo a la justicia como cualquier ciudadano común. Bueno, sí, tienes razón. El problema es quién toca a quién. Ese es mi problema. Eran intocables, sí, pero ahora los están manoseando, creo que desde el Poder Ejecutivo. Bien, pero ese será análisis de otro tema. Gracias, doctor. Un abrazo muy grande. Don María, muy buen día, honrado por participar con usted, a la audiencia, siempre no pedirles no bajen la guardia, proteger siempre la salud. Bendiciones a sus hogares, buenos días, muchas gracias. Gracias. Doctor Quino, vámonos a la última pausa. Enseguida vuelves.